Saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en este hermoso domingo que nos regala el Señor de esta su hermana y amiga, la canóniga Yadira Torres. Esta es la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo padre José Narváez. Buenos días. Buenos días, Yadira. Buenos días a todos los que nos escuchan. Amén. Buenos días. La mesa de la palabra hoy está basada en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, y lee así. Entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, porque las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Reflexionemos. Padre, vamos a reflexionar un poco en este hermoso evangelio para hoy. Bueno, este evangelio y la lectura de este domingo, cuarto domingo después de Pascua, de Resurrección, pues entiendo que no es un día cualquiera. Dios a través de esta lectura nos trae que reflexionemos de una forma bien profunda, ¿verdad? Que llegue al corazón de cada uno de nosotros, sobre todo cuando hablamos del corazón, que puede estar angustiado, puede estar alegre, puede estar preocupado por alguna enfermedad. Y el Señor nos quiere traer esta lectura, dejarnos saber que Él está con nosotros en los dolores, en las angustias, como buen pastor, como buen padre, nos cuida. La primera lectura de este domingo nos habla de Hechos de los Apóstoles, nos habla de la primera iglesia primitiva y cómo esta iglesia estuvo organizada y se distinguía sobre todo por el amor, el cuidado, sobre todo siguiendo la enseñanza que Jesús le dejó a esta iglesia a través de los apóstoles. Encontramos una cosa bien importante, como dice la lectura aquí, ellos vendían todas sus propiedades y sus bienes y le compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y eso es importante que nosotros, ¿verdad?, hoy en día podamos analizarlo y sobre todo bien profundo y compararlo, ¿verdad?, cómo estas comunidades son distintas a las nuestras. Porque ahí reinaba el verdadero amor, la verdadera empatía unos con otros y sobre todo, ¿verdad?, cómo los apóstoles predicaban la enseñanza que Jesús les dio. Y esto es una cosa bien importante, que, como les decía, que podamos nosotros analizarlo, sobre todo porque ellos no solamente repartían sus bienes, y una cosa importante para ellos, como Pablo les decía, se reunían a celebrar la Santa Eucaristía. Y dice la lectura en la versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo partiendo el pan en los hogares y comían juntos. Quiere decir que ellos se reunían en los hogares a celebrar la Santa Eucaristía. Yo personalmente a mí me gusta reunirme en los hogares a celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Porque como tiene un sentido de hogar, de entrega y de unidad. Entonces, desde el principio, ya sabemos, estas comunidades cristianas pues celebraban la Eucaristía y celebrar sobre todo este acto de acción de gracias, ¿verdad?, que Dios les dio. Y comunidad cristiana, es que nos quiere también Jesús hablarnos el buen pastor. Ya esta comunidad ya estaba organizada por los apóstoles, los bautizados, cómo ellos se reunían, cómo ellos se amaban y cómo se cuidaban. Y sobre todo cuando hablamos del buen pastor,
pastor, muchas veces encontramos también que como comunidad cristiana podemos tener nuestros problemas, podemos tener nuestras angustias, podemos tener nuestras enfermedades y sabemos que como seres humanos las tenemos, pero ¿a quién recurrimos nosotros en nuestro dolor? ¿A quién recurrimos en nuestra angustia, en nuestra desesperación? Entonces el Salmo nos lleva a decir que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque me falte dinero, aunque me falte salud, aunque me falte fuerza, el Señor es mi pastor, está ahí para traernos concordia, para traernos amor, para traernos fuerza necesaria para que nosotros podamos vencer todos los obstáculos y dificultades que nos presenta la vida. Porque como buen pastor nunca va a faltar su presencia en medio de nosotros, sobre todo en medio del dolor. ¿Qué pasó en esta comunidad cristiana? Tenemos la segunda lectura que es de Pedro. Y Pedro le habla a las comunidades que están siendo perseguidas, que están siendo masacradas y muchas veces sacrificadas y martirizadas. Entonces Pedro, esta lectura lo que les trae enfatizarles que Jesús sufrió por nosotros y que también nosotros esos sufrimientos que tengamos, sepamos del Maestro, que Él está con nosotros ahí para consolarnos. Vamos a tener sufrimientos, pero vamos a tener presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Este evangelio, ¿verdad? La segunda lectura, eso es lo que nos exhorta Pedro. Y quisiera leer aquí, si me permiten, de esta lectura de Pedro, versículos 19 al 20, Pedro señala que es digno de elogio soportar sufrimientos injustos por conciencia delante de Dios. Dice Pedro, mientras que sufrir por hacer el mal no tiene mérito, pero la clave es mantener una conducta justa y aprobada ante Dios. Pero cuando sufrimos por el bien, cuando sufrimos por la fe, cuando esos sufrimientos que tenemos nosotros, los cristianos, y lo ponemos dentro del sufrimiento de Cristo, tienen unos méritos valiosos. Entonces la exhortación de Pedro, que en medio de la persecución y el martirio, que no se desanimen, que caminemos hacia adelante. En versículo 11, Pedro se enfatiza que los cristianos fueron llamados a seguir el ejemplo de Cristo, quien padeció por nosotros. Esta vocación incluye sufrimiento con propósito, que no es daño inútil, sino participación en el camino de Cristo. Es lo que nos exhorta a través de esta lectura. Y en versículos 24 y 25 es importante que lo veamos, porque Jesús, ¿verdad? Nos dice, Jesús llevó sobre sus hombros los pecados del pueblo, sobre el madero, muriendo al pecado. Pudiéramos vivir también la justicia. Por su sacrificio somos, dice Pedro, somos sanados y restaurados espiritualmente. Y somos comparados como ovejas descarriados, que ahora vuelven al redil, al Cristo, que es el buen pastor. Y esa exhortación, ¿verdad?, que nos hace Pedro. Y el Evangelio, pues tenemos nosotros el relato del buen pastor, un relato hermoso, ¿verdad?, que nos dice el Señor. El Evangelio nos regala una imagen más conmovedora que Jesús, el buen pastor, no como un pastor cualquiera, no un líder distante, ni un jefe frío. Y esto nos lleva a reflexionar, como dijimos al principio, una forma profunda, a nosotros los sacerdotes como pastores, no solamente la comunidad como son los rebaños, y también nosotros como pastores, como sacerdotes, que podamos reflexionar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra vocación ante el pueblo de Dios, ante el rebaño. Que ese sacrificio que vivió Cristo, esa enseñanza que vivió Cristo, que nosotros vivamos esto con empatía y con sacrificio, que podamos nosotros estar con ellos en todo momento, como dice claramente Jesús aquí en el Evangelio. El buen pastor cuida a sus ovejas, no aquel que no es dueño del pastor, lo cuida en todo momento y se preocupa mucho por ellos. Y esa es la enseñanza que nos trae Jesús en este Evangelio a nosotros como pastores. No solamente llevar un cuello clerical y vivir una vida bien superficial, sino una vida llena de empatía y de entrega
inclusive de sacrificio para nosotros los cristianos. Un pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, que camina delante de ellos y está dispuesta a dar la vida. Y eso es nuestra vocación, conocer nuestras ovejas, conocer nuestros rebaños, ayudarlos en todo momento, cuidarlos, visitarlos cuando están enfermos, llevarles la comunión cuando están enfermos, animarlos cuando desaniman, presentar esa imagen de Cristo ante la comunidad de creyentes. Amén. Que eso es importante para nosotros como pastores y como sacerdotes, dar la vida, no morir en una cruz, sino estar presente en cada momento en que tú has sentido que no podías más. Y hoy día encontramos tanto desasiego en nuestras comunidades, gente enferma, gente adulta, gente sola, gente que necesita de la empatía y de la comprensión de nuestros sacerdotes. Pero eso que dice el Evangelio de hoy, el buen pastor conoce a las ovejas, el buen pastor conoce sus necesidades, conoce de lo que carece. Entonces es nuestra responsabilidad como pastor ir ante ella, cuidarlos y demostrarle que ese pastor que es Cristo está con ellos para cuidarla. Esa es la imagen que tenemos que proyectar. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver que hay un momento, que en este momento podamos cerrar nuestros ojos, ¿verdad?, y donde quiera que estemos, en nuestra casa, donde quiera que estemos, y escuchar, ¿verdad?, cuál es el pedido que Dios nos hace en nuestras vidas. Hay necesidad, hay enfermedad, hay sufrimiento, pero tenemos que escuchar la voz del Señor. Como dijimos en el Salmo, el buen pastor da su vida, el buen pastor nos cuida. Es importante que podamos reflexionar de una forma bien, ¿verdad?, profunda sobre eso y pensar que no estamos solos en nuestras necesidades. Muchas veces nosotros como sacerdotes nos sentimos solos. Y me pasaba a mí en una iglesia que yo estaba, todo el mundo se iba y me tocaba cerrar las puertas y las ventanas y sentía una soledad tan inmensa en mí, hasta las lágrimas se brotaban y yo recurría ante el Santísimo. Allí estaba el buen pastor para consolarme ante nuestra necesidad, ante nuestra soledad. Es importante que sepamos que no estamos solos, que hay un buen pastor que nos cuida, que envía a sus pastores, que estamos llamados a participar de este rebaño que es hermoso, que podamos nosotros también participar como los primeros cristianos, que nos podamos distinguir por el amor, por la entrega. El buen pastor nos conoce, el buen pastor nos llama, el buen pastor te está buscando. Importante que también dentro de ese rebaño que llamamos iglesia, que nos dejemos conocer, y el Señor que nos busca, podamos decir, Señor, aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Gracias, Padre, por esas palabras tan hermosas para esta mañana, ¿verdad?, tan profunda. Les damos gracias a Dios por las cosas tan maravillosas que siempre vienen de sus manos y por todos nuestros sacerdotes y los pastores de otras denominaciones que cuidan su rebaño de forma única y especial. Bendiciones a ustedes que nos están escuchando aquí a través de Sendero, ¿verdad? Y gracias y bendiciones a la comunidad de Emanuel en Dorado, amén, donde el Padre Narváez es su vicario. Amén. Hermosa comunidad, hermosa, la amo mucho. Amén. Sí.